junta escolar, ¿no? Y por protección de los maestros incluso se ha restringido el derecho a la educación. Una semana y un poco más ha estado cerrado la unidad educativa para poder impedir que el estudiante pueda continuar sus estudios, ¿no? Todos los antecedentes se ha puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Creo que no conviene repetirla, los antecedentes. Lo que nos interesa es que hay una primera sentencia en materia penal por discriminación e incitación al racismo. Permítame, y a la por favor, permítame. Quiero hacer algunas preguntas básicas para que el país entienda el caso. La víctima, el joven, ¿qué edad tenía? Estaba en tercero, cuarto de secundaria. Estamos hablando aproximadamente de 14 15, años 16. por entonces. 14 años por entonces. 14 años, bien. Ahora le pregunto, ¿en qué consistía ese trato discriminatorio que él recibía? En las agresiones verbales que recibía, los malos tratos de parte de su maestra, luego seguido por el director de unidad educativa, incluso agresiones a la propia familia, en este caso a la madre de familia, que se sumó con insultos, con palabras irreproducibles, ¿no? Que acusación, por ejemplo, a un adolescente de 14 años que era drogadicto, que consumía bebidas alcohólicas, solo con el objetivo de poder mellar la dignidad de este estudiante. Y cabe hacer notar que, según las referencias que tenemos, era uno de los estudiantes que más se destacaba en su unidad educativa, ¿no? Pero o sea, permítame es una esto, por expresión favor. de intolerancia que persiste en todos los ámbitos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo diferencian ustedes que no es bullying y que es racismo? En este caso es discriminación, concretamente. ¿O qué es discriminación? ¿Por discriminación, ¿no? Es la restricción de derechos, el menoscabo, el menosprecio, el desprecio que pueda sentirse. Y debemos hacer notar que no siempre puede ser por agresiones verbales estas expresiones, sino a través de los gestos, puede ser de manera directa e indirecta. No tiene relación con el bullying. Esto no es bullying. El bullying ocurre entre estudiantes, es decir, es una violencia escolar entre pares. En este caso ha sido discriminación, primero cometida por los educadores, la maestra, el director de unidad educativa, Don Leoncio, y luego por las madres de familia. Don Leoncio, le pido esto, por favor. ¿Tenía que ver con su color de piel? ¿Tenía que ver con su situación económica? ¿Con qué tenía que ver? La condición económica, social del estudiante. O sea, ese es uno de los elementos que acá hemos podido encontrar, y también la condición de la familia, que no podemos ingresar en temas íntimos de la familia, ¿no? Se puede referir, por ejemplo, que les decía que no tienes padre, etcétera. Son valoraciones que se han hecho en el contexto de poder limitar el ejercicio de derechos de este estudiante. Pero para que nos quede más claro, ¿esto venía de un colegio particular a un niño, a un joven humilde? ¿Esto venía de un colegio que tiene algún tipo de religión? Para que le quede claro al soberano que nos está escuchando. No, es una unidad educativa fiscal. Fiscal, entonces, ¿es el tema económico? ¿Perdón? Es que dice que es por un tema económico, ¿no? Entonces, si es fiscal, la gente toda tiene casi una misma condición. En cualquier unidad educativa siempre vas a encontrar estos elementos de mostrar las particularidades en el contexto negativo y no valorar las potencialidades que puedan tener un estudiante. Esto ocurre en unidades educativas privadas, también fiscales. No podemos asumir que en una unidad educativa fiscal todos son homogéneos, iguales. No, igual existe valoraciones de discriminación. Ahora le pregunto, por favor, ¿tenía que ver, por lo que entiendo, con el tipo de hogar al que pertenecía? Porque esa es una discriminación frecuente. Es decir, si viene de un hogar convencional, si no es un hogar convencional, y hay una carga de crueldad también de los estudiantes y también puede darse de profesores. Bueno,
A ver, la participación de las madres de familia que ahora son sentenciadas. Estas madres de familia que fungían su condición de junta escolar intervinieron en defensa de la maestra que ha sido denunciada por hecho de discriminación en contra del estudiante, ¿no? O sea, es en una segunda fase del problema es que estas madres de familia en defensa de la maestra han ido protagonizando diferentes hechos, inclusive, reitero, con haber cesado la unidad educativa solo con el propósito de poder privar la educación e impedir que este estudiante pueda seguir participando de esta unidad educativa. A ver, escúcheme por favor, ¿los sentenciados no son la profesora y el director? Hubo un primer proceso en otro juzgado, no recuerdo muy bien, creo que fue octubre o noviembre de la gestión 2017, que igual ya se tuvo una sentencia en primera instancia. Ya tienen sentencia de privación de libertad que no van más allá de los 3 años. Está en una instancia de apelación. Esta sentencia que ocurrió el día de ayer es un derivado del primer caso que se ha abierto. O sea, de una denuncia se ha convertido en 3 procesos penales. El primero que logró su sentencia en primera instancia el año pasado, entre octubre y noviembre. Este es el segundo caso que tiene sentencia desde el día de ayer, y hay un tercer caso que es por agresiones y lesiones graves, que también está en la recta final, en la etapa conclusiva del proceso. Don Leoncio Gutiérrez, director general del Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación. Si alguien está siendo sujeto de discriminación o de racismo, alguien que nos está viendo en este momento en cualquiera de los 9 departamentos de Bolivia, ¿qué tiene que hacer? Desde el 2010 está vigente la Ley 045, que posibilita a cualquier víctima de discriminación, de racismo, hacer valer sus derechos a través de una denuncia que puede ser en la vía administrativa si se trata de servidores públicos, en la vía penal cuando se trata de personas particulares o cuando los delitos están enmarcados en el contexto penal. Puede presentar su denuncia ante la misma autoridad ejecutiva de la institución que pertenece o en el Ministerio Público, en su caso en el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. De paso, decir que todas las gobernaciones de los 9 departamentos del país tienen la obligación de poner en funcionamiento secretarías técnicas de los comités departamentales para que estas sean instancias de recepción de denuncias de hechos de discriminación de racismo. Lo mismo, por ejemplo, en el ámbito educativo, se ha propiciado a través del Ministerio de Educación las direcciones departamentales para que sean instancias de recepción de denuncias. Y finalmente, a nivel de los estudiantes, precisamente por los datos que hemos ido compartiendo, hemos ya iniciado un proceso de organización de brigadas estudiantiles en todas las unidades educativas para que sean los propios estudiantes que puedan controlar, supervigilar y hacer conocer hechos de bullying, por ejemplo, a las autoridades administrativas del ámbito educativo. Para que quede claro este caso que es ejemplarizador y es el primero, es histórico, ¿cómo lo discriminaban a él? ¿Con qué forma? ¿Bajo qué concepto? Mira, los detalles están en el órgano jurisdiccional que se ha ido valorando como corresponde. Lo que está claro es que la valoración del Tribunal de Sentencia Quinto en lo penal de El Alto ha emitido su sentencia, como hemos ido conociendo de manera pública. Lo que corresponde es hacer seguimiento. Hay instancias que puede recurrir la parte afectada para hacer prevalecer también sus derechos. A nosotros nos interesa que el país, los bolivianos, las bolivianas entiendan que ahora en el país existe una normativa que va a ayudar a que se pueda eliminar el racismo y la discriminación. Quiero que nos explique la diputada Alicia Canqui. Diputada, ¿cuánto hemos avanzado desde que se promulgó esta ley hasta ahora? Bueno, como hemos podido escuchar
compañero acaba de mencionar. En verdad, desde el momento que se ha promulgado la ley, la 0545, esta ley, bueno, ha sido con el objeto sobre todo erradicar sobre todo lo que es el racismo, la discriminación de toda forma en toda forma de discriminación. Entonces, en ese marco, esta ley se ha más que todo, y además de un antecedente, antelado a esto hubo un incidente realmente que ha habido una vejación a nuestros hermanos campesinos de las provincias del área rural en el departamento de Chuquisaca, más propiamente en Sucre, un 24 de mayo del 2008. Y eso es lo que más que todo ha motivado que esta ley podamos tener una ley que realmente proteja, ¿no? Porque esta ley realmente tiene varias bondades para que podamos recuperar nuestros valores humanos de respeto entre nosotros. Ahora, lo que aquí hemos perdido son los valores, y realmente se está viéndose ahorita con todo lo que ha pasado y con todo lo que se ha ido suscitándose en Chuquisaca. Nosotros aplaudimos, saludamos por esta sentencia, la primera sentencia que se ha dado en la ciudad del Alto, por el Tribunal Quinto de Sentencia. Realmente felicitamos, estamos muy, sobre todo las personas que realmente hemos pasado por estas situaciones, creemos que esto es una señal buena, que realmente la ley se está cumpliéndose, tal vez no por el tiempo previsto, pero sí se está aplicándose. Creo que aquí lo que falta es fortalecer, ver los mecanismos de implementar políticas públicas, de trabajar con las instancias correspondientes en coordinación a nivel nacional, interinstitucional. Eso es lo que falta en este momento. Y vemos que en algunos departamentos todavía no hay una unidad que se haya implementado, una dirección realmente que pueda tratar estos casos. Permítame, por favor, quiero ver lo que dice el soberano. Jimena dice, quisiera hacer una consulta. ¿Los bares, boliches, discotecas pueden aplicar el derecho de admisión? Porque muchos lo hacen. ¿Eso no es racismo?, dice. ¿Qué pasa con el derecho de admisión, don Leoncio? Está totalmente prohibido que los locales públicos puedan colocar esos letreros donde indicaba, por ejemplo, nos reservamos el derecho de admisión. Eso es una flagrante actitud de discriminación que tiene que controlar las autoridades municipales. Permítame, ¿un empleador puede decir necesito un empleado o una empleada de buena presencia? No se puede decir, eso ya es discriminación. Ya es discriminación. ¿Y se puede decir mande su currículum con foto? Tampoco. Todos tenemos derecho a trabajar, o sea, no pueden ponernos condiciones, ¿no? Es un hecho de discriminación. ¿Qué otra cosa que antes era frecuente o ya no se puede, así como esto de exigir buena presencia o esto de derecho de admisión? Por ejemplo, los insultos verbales, ¿no? Referirnos a una mujer de pollera como se hacía antes, o un afroboliviano, o referirnos a una persona en el contexto de género generacional, a un adulto mayor, decirle con adjetivos que la gente se imagina propiamente, o restringir derechos a los jóvenes, por ejemplo. O sea, hay una cultura adultocentrista en este momento en el país, donde nos atribuimos facultades, derechos de personas que son mayores que nosotros y menores que nosotros. Estamos cometiendo un hecho de discriminación en ambas dimensiones. Sigo leyendo. En Bolivia hay mucha discriminación, sobre todo en instituciones públicas, nos dicen desde Cochabamba. Bueno, quiero agradecerles por haber estado esta noche en No Mentirás, don Leoncio. Buenas noches. Buenas noches. Diputada, le agradezco, diputada Alicia, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, igualmente. Nos preparamos para después de la pausa. Después de la pausa, señores, vamos a hablar de la gran vendimia Chapaca. Miren lo que es.
saben ustedes, se viene a la gran vendimia Chapaca, está en Uriondo, Tarija, y tiene de todo este festival. Y unas cuantas chacareras en el patio de mi abuela. Al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matracas desde el pobre corazón. Un día de más luego me olvidarás. Hermano boliviano, nos vemos ahí. 10 de marzo, la vendimia Chapaca. Un abrazo. Soy Américo, los saludo y además los invito a que compartamos en la vendimia Chapaca 2018. Chao. Que levante la mano, el que lloró un adiós. Maravilloso. Que levante la Y miren lo que tenemos en nuestro estudio, cuánta uva, cuánto vino. Y quiero contarles que se nos vinieron desde Uriondo, desde los bellos valles de Uriondo, bailarines, cantantes, autoridades. Luego de la pausa, atención Tarija, no mentirás, abraza al país, y nosotros tenemos noche de vendimia Chapaca, porque esa vendimia, este festival tiene arte, música, danza, uva, vinos. De todo eso hablaremos al retornar.